un siglo y medio después, el terrorismo se pone de moda como discusión. Cuando digo de moda quiero decir se generaliza la discusión, ya se lo mencionó en algunas ocasiones entre ayer y hoy, por parte de los grupos revolucionarios, básicamente en Rusia. Uno de los grandes debates que se realizaron, y no estoy hablando ya de la Revolución Rusa, sino lo previo, el populismo ruso tuvo enormes debates sobre esto, el papel del terror. Es decir, el generar pánico en un enemigo para paralizarlo. Lenin y Trotsky no fueron mezquinos en el terror. Pero para que funcione el terror, tiene que ser conocido. No es simplemente eliminar al enemigo. Tiene que conocerse el terror. Y hay textos explícitos sobre el terror que había que crear, por ejemplo, ya después de la Revolución Rusa, sobre los campesinos. Y se decía, y en esto no hay mucha distancia entre los distintos dirigentes de la Revolución Rusa. Con esto quiero decir, también es una comodidad del pensamiento hablar de Stalin, del estalinismo. No, hay una historia que hace posible todo esto. Todas las formas asumidas de terrorismo apuntan a esto. Por lo tanto, de lo que se trata en la acción política es de un pensamiento previo. Hay un pensar en cómo imponer determinadas ideas, determinadas formas en la sociedad que generalmente, o casi siempre, se hacen en nombre del bien. No hay terrorismo, aunque esto sea el espanto de la época, pero no hay terrorismo en nombre del mal. Todo terrorismo se hizo en nombre del bien. El terrorismo de las organizaciones guerrilleras argentinas, por ejemplo, se lo hizo en nombre del bien, porque había ideas que apuntaban y que se consideraban, o por lo menos algunos sectores de estas organizaciones, consideraban el camino más eficaz para imponer el bien. Al fin y al cabo, el terrorismo de la dictadura no tenía otro discurso. Y esto no está queriendo comparar. No está queriendo comparar en un sentido. En el otro, me atrevo a sí compararlos en cuanto a ideas. Ambos eran portadores de una verdad que se legitimaba por sí misma. Ambos eran como los que instalarían un nuevo mundo de acuerdo a sus propias percepciones. Y acá viene lo de la política. El que haya terrorismo en función de una política u otra política no diferencia el acto del terrorismo. Pero las políticas son distintas. No es lo mismo la presunción de aquel que quiere establecer un sistema, pongamos, igualitario, justo, etcétera, de aquel que quiere imponer un sistema dictatorial. Pero acá se abren las preguntas, insisto. La revolución preconizada por las organizaciones armadas argentinas, en las cuales todos hemos tenido algo que ver. Y aclaro esto porque me parece que
es imprescindible esta especie de asunción personal de las cosas. Así como Oscar del Barco, cuando escribe aquella famosa carta, lo hace desde el que tuvo que ver, no desde el que ve de afuera. Digo, esta idea que guiaba a la revolución pretendía establecer otra cosa que no fuera también una dictadura. La más ejemplar dictadura de liberación, la que se estableció en la Unión Soviética, el momento de culminante de una larga esperanza de la historia, postulaba, lo hizo, la dictadura del proletariado. Es decir, había una clase, serían los discípulos de Jesús, en la metáfora contada antes, que tenían que imponer su poder. La idea de dictadura, la idea de la negación del pensamiento del otro, está por atrás de todas las formas de violencia repugnantes. No estoy diciendo que toda violencia sea repugnante. Hay formas de violencia repugnantes. Detrás de esto siempre existe alguna idea que podría ser la vanguardia racional o la esperanza mesiánica trasladada a través de un grupo humano. Cuando me pregunto para qué la memoria, y trato de dar ejemplos de cierto uso, digamos, ligero de los conceptos, no estoy proponiendo ningún emprendimiento filológico. Si hay algún emprendimiento, diría que sería más bien filosófico o tal vez ético. Pero ni hablar de terrorismo es ingenuo, ni hablar de genocidio es ingenuo, que es el otro término que quería ponerlo como ejemplo. Es cierto, ayer se habló abundantemente y de manera brillante, el concepto de genocidio fue cambiando. Y si genocidio empezó nombrando una matanza por razones de pura existencia, luego se extendió a la política y bueno, y ya se abundó. Y entonces los genocidios son múltiples. El riesgo es que cuando los genocidios nombran cualquier cosa, dejan de nombrar algo sustancial. Y yo sigo creyendo que hay algo sustancial en la palabra genocidio. La idea de que hay una parte de la población que debe ser eliminada por razones de su propia existencia, no por lo que hace, sino de su propia existencia, coloca en el máximo escalón la capacidad de decidir sobre la vida de los otros. Y acá también me gustaría hacer alguna precisión, que a veces no es demasiado tenida en cuenta. El genocidio no es producto de una perversión, en un sentido maligno, del pensamiento nazi o de las formas previas o posteriores que pensaron la eliminación de una parte de la población por la sola condición de serlo. Es producto de un desarrollo científico.